Saben que se hace difícil cuando uno está pasando por situaciones, tribulaciones, poder alabar a Dios. Pero cuanto más se nos hace más difícil, quiero que bájame un poquito el monitor, por favor. Se hace un poquito más difícil cuando en medio de las tribulaciones le clamamos a Dios y no escuchamos respuesta. Eso se hace mucho más difícil. Cuando usted le clama a Dios y le clama a Dios y le clama a Dios y le clama a Dios, pero Dios no le responde. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Porque yo la he vivido. Yo la he vivido. Y el salmista o el músico principal, Asaf, escribe un salmo que es el Salmo 77, en donde se ve a un hombre angustiado porque no recibe la respuesta de Dios. Quiero que lo lean conmigo y vamos hoy a hablar de cómo enfrentar los momentos de dificultad cuando no vemos a Dios y cuando la angustia viene a nosotros. Cómo enfrentar los momentos de dificultad cuando no vemos a Dios. ¿Cuántos saben que hay momentos en que no vemos a Dios? Dice la palabra de esta forma: con mi voz clamé a Dios, verso 1, a Dios clamé y Él me escuchará. Fíjate lo que está diciendo. ¿Cómo está hablando Él? En futuro. O sea, no lo está escuchando en el momento, pero hay un día que Dios me va a escuchar. Y Él dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba. ¿Cuánto no hemos quejado, ¿Cuánto hemos en un momento determinado traído la queja a nuestras vidas? Porque entendemos que Dios no nos escucha. Y vemos nuestro hogar igualito, el marido que estoy pidiendo no llega y el que tengo me está haciendo la vida imposible. Qué difícil, Y oro y Dios no me responde. O cuando la situación económica está tan difícil y yo estoy orándole a Dios y en vez de la situación mejorar, lo que hace es que se empeora. Parece que Jedutún, a quien le escribe el Salmo Asaf, parece que estaba en esa situación orando a Dios y no escuchaba a Dios. Y dice: no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos. De noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre? O sea, fíjese, Dios no lo está escuchando a él. Y él dice: me va a desechar para toda la vida, Dios. Ya no me va a hacer caso, Dios. Y no volverá más a hacernos propicio. O sea, no volverá Dios a darme su favor a mí. No volverá Dios a atenderme como me atendía al principio, que yo oraba y de una vez las oraciones se contestaban. Este hombre está en una situación bien difícil porque el creyente pasa por 3 etapas en su vida. La primera es la etapa bebé. Cuando el bebé grita, ¿qué hacen los padres? Salen huyendo. Cuando usted se convierte, usted ora a Dios y desde que usted ora, Dios viene huyendo y le mete una tetera. Y le responde a su oración. Pero después viene una etapa de adolescente. ¿Sabe que hay adolescentes que le piden, pero usted le da cuando usted puede y cuando a ellos le conviene? ¿No me la? Ya usted no le da todo porque al niño hay que darle leche cada vez que llora porque tiene hambre. Pero al adolescente ya hay que llevarlo con calma.
que tranquilizarlo. Ay, papi, que yo quiero ir para tal sitio. No, tú no vas. Ay, papi, que yo quiero esto. No, mi hijo, yo no te lo puedo dar ahora. Entonces, papá Dios juega ese juego con nosotros. Y viene la edad de adultez en que nos separamos. Y papá no deja que nosotros hagamos lo que nos da la gana, que metamos nuestra pata, que nos alejemos de él. Y él nos mira desde lejos, nosotros haciendo lo que nos da la gana, como el hijo pródigo, para después explotar. Pero hay momentos en que el alfarero, que es el Señor, cuando está trabajando el barro, cuando lo tiene en la mesa, en la rueda, Él le está dando cariño y echándole agua. Pero después que Él forma la vasija, el alfarero lleva esa vasija a un lugar que se llama el cuarto de las vasijas. Él pone esa vasija allá y él se va, porque en ese cuarto la vasija bota todo el agua que el alfarero le puso para darle forma. Pero ya la vasija no siente la mano cariñosa del alfarero. Ya la vasija no va a tener al alfarero ahí dándole forma, sino que la vasija tiene que vaciarse sola. Y esos son los momentos en que Dios parecería que nos deja solos. Y este hombre parecía que estaba pasando ese momento, y Asaf, le escribe esto. Y él sigue diciendo, se ha acabado perpetuamente su promesa, o sea, ya Dios no va a estar conmigo. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Fíjense que Dios no está por ningún lado. Ha encerrado con ira sus piedades. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar una situación como esta? ¿Cómo yo puedo, en un momento en que no veo la misericordia de Dios, en un momento en que Dios no me atiende, parecería que Él no está aplacando su ira contra mí, en que Él ha encerrado sus piedades, como que la ha metido en una cárcel para que no me lleguen, que su misericordia, su favor ya no está conmigo? ¿Cómo podemos enfrentar los creyentes un proceso como este? Miren la primera manera de hacerlo, porque vamos a tener 3 fines de semana hablando de esto. La primera manera que Dios nos plantea de cómo nosotros debemos enfrentar esos momentos en que no lo vemos está en el verso número 10 del Salmo 77. Dice, traeré pues a la memoria, ¿qué dice? Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Si vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él fue exaltado para ser puesto a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que por su diestra nosotros fuimos salvados. Es la gracia de Dios sobre nosotros el mejor milagro que Dios ha podido hacer en toda nuestra vida. Yo nada más quiero que usted se imagine, cierre sus ojos un segundito y piense cómo podría ser el infierno. Piense solamente un minutito, ¿cómo podría ser el infierno? Ahora piense que eso que usted está pensando que es el infierno, imagínese que usted está dentro de él. ¿Cómo usted ve la vida? ¿Cómo usted ve la situación? De ahí, de ese lugar, lo sacó el Señor.
de un lugar donde el fuego es eterno, de un lugar donde los gusanos andan caminando por arriba de ti, en un lugar donde todo es tormento. En ese lugar era que nosotros íbamos a vivir por la eternidad. Y Jesús, al morir en la cruz y nosotros poner nuestra fe en Él nos libró de esa vida que nos espera. Pero también cuando habla de la diestra, habla de las cosas que Dios ha hecho a favor nuestro. ¿Cuántos saben que una de las cosas que muchas veces mantiene un matrimonio es pensar en los momentos bonitos que tú has vivido en ese matrimonio? Dice que la gente que se divorcia es porque no tiene momentos bonitos del matrimonio. Porque cuando tú tienes momentos bonitos y tú estás en un momento difícil y comienzas a pensar en esos momentos bonitos, dices, óyeme, pero es verdad, tenemos problemas, pero nosotros hemos pasado tanto tiempo bonitos y no vale la pena romper con eso. Y el Señor dice, traer a memoria mi diestra. Y mi diestra implica lo que Dios ha hecho en tu vida personal, lo que Dios ha hecho en la vida de tus hermanos en la iglesia, lo que Dios ha hecho en medio de tu familia. Tráelo a la memoria. En esos momentos cuando tú no ves a Dios, recuérdate que aquella vez que tú tenías la enfermedad, Dios te sanó. En esos momentos que tú no ves a Dios, recuérdate que cuando tú tenías el problema económico, Dios te proveyó. En esos momentos de dificultad, recuerda que cuando tu hijo estaba perdido, Dios lo rescató. Este hombre que está escribiéndole a su amigo que está atormentado, le dice, óyeme, yo sé lo que tú estás viviendo, pero trae a tu memoria. Trae a tu memoria la diestra del Altísimo. Después le dice otra vez, y acuérdate de la obra de Jehová. Mire, aquí hay dos complementos de lo que es hacer memoria de Dios. El primer complemento es personal. El segundo complemento es general. Y el tercer complemento que está al lado del otro dice, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Es atemporal. El momento temporal es lo que yo viví con el Señor. ¿Cuánto hemos vivido y hemos disfrutado de la misericordia de Dios? Yo recuerdo en una ocasión que vino un huracán al país. Creo que fue el huracán George. Se fueron todas las plantaciones de tomate que hacía el país. Yo tenía que proveerle. Creo que ese huracán fue en octubre, agosto, por ahí. Y yo tenía que proveerle a Pizzarelli de más de 25,000 libras de tomate. Pero no había una libra de tomate por parte. Y resulta que cuando usted quiere conseguir algo y Dios no se lo dé, ponga a sus hijos a orar, porque Dios oye la oración de los muchachos. Yo le dije a mis hijos cuando íbamos para el colegio, dije, oren porque papi no tiene tomate. Y nosotros vivimos de los tomates. Yo los dejé en el colegio y no pasaron 2 horas cuando me llama un señor de Ocoa. Me dice, señor Giovanni, yo sé que usted tiene que proveerle de tomate a Pizzarelli. Y yo tengo aquí una finquita que no se me fue, no le pasó nada porque la tenía encima de debajo de una plantación de
de chinola que estaba comenzando y la barrera de la chinola impidió que me le pasara mucho daño a la plantación y yo tengo tomate aquí, pero yo quiero que usted me ayude con algo. ¿De quién? Él me dice, yo quiero que usted me ayude después cuando haya tomate. Yo le dije, mire, usted sabe que yo tengo un compromiso con fulano de tal, que él me manda todo mi tomate, pero yo le prometo que dentro del compromiso con él, yo le voy a ayudar. Pues el hombre me mandó tomate por vida, en un momento en que el tomate estaba carísimo. ¿Cómo me olvido de él? ¿Cómo me olvido de él? Uno de los regalos más lindos que me dio el Señor fue que por una operación que a mí me hicieron cuando era niño, yo pensaba que yo no iba a tener muchachos. Cuando el 4 de marzo de 1990, Rosamelia y yo hablando por teléfono, yo en Galilea y ella en República Dominicana, Rosamelia me dice, te tengo una buena noticia. ¿Y cuál fue? Estoy embarazada. Mire, yo no salté para arriba y salté para abajo porque Dios es grande. Pero el asunto es que yo estaba tan alegre que se lo dije a todos mis compañeros del posgrado que yo estaba haciendo en Israel. Y lo interesante es que ellos comenzaron a beber como si fuera de ellos el hijo. Pero después que ellos tienen 2 horas bebiendo cerveza, ellos dicen, pero ven acá, el dueño del muchacho no está bebiendo. ¿Y cómo es el asunto? Pero yo estaba tan feliz. Y después le digo al Señor, Señor, como yo no me casé con una mujer india como yo quería, tú me diste una blanca, yo te pido, Señor, que me dé un muchachito indiecito. Mi esposa sabe, ya está clara en eso, que mis colores son las indias. Pero Dios me la da a ella y yo la veo morenita todos los días. Porque Él me puso unos lentes de contacto moreno. Pero ella no tiene problema con eso. Y resulta que nace Giovanni Andrés. Y cuando yo le veo la orejita a Giovanni Andrés ahí, morenita, yo dije, este va a ser un morenito. Y me salió indiecito. Pero después tengo los 2 varones. Yo estoy feliz con mis 2 varones, pero le digo a mi esposa, mira, yo no me voy a quedar como mamá con 2 varones. O yo tengo 3 varones o Dios me da la hembra. Recuerdo que comenzamos a orar todos por una hembra. Y todos los días los niños oraban, Víctor, oraba Giovanni Andrés, y oraba Rosamelia, y oraba yo, Señor, que sea hembra. Y recuerdo que cuando a Rosamelia le hicieron la sonografía del mes 5, se vio el sexo de Giovanita y era hembra. Y entonces un día le pregunta una tía a Giovanni Andrés, ¿y cómo tú le vas a poner a tu hermanita? Hembra. Porque ella él creía que hembra era un nombre. Pero Dios me premia con Giovanni. ¿Qué premio me ha dado Dios? ¿Qué premio me ha dado Dios? Pero cada vez que yo recuerdo eso, yo digo, wow. Pero Dios me regala mi casa. Me regala un carro. ¿Y cómo yo me voy a olvidar de eso? Me lo regala a todos ustedes. ¿Cómo me voy a olvidar de ese Dios? Hermano, pero así como yo estoy haciendo un recuento de muchas cosas, así también tú puedes hacer un recuento de muchas tuyas. Y el Señor dice, cuando tú no me veas, cuando yo no esté, cuando yo te esté dejando que se te salga el agua, cuando tú no estás, cuando estés angustiado, en los momentos de dificultad, cuando tú no ves mi misericordia, acuérdate de lo que yo he hecho en tu vida. Segundo punto es acuérdate de las obras de Jehová y de sus maravillas antiguas.
Lo primero es recordarnos cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. A veces nosotros vemos la historia de las plagas, pero no nos damos cuenta que con la historia de la plaga se estaba determinando quién es el Dios grande. Egipto era el pueblo más poderoso que había en aquella época. Y cada plaga que llegaba era un dios en Egipto. Por ejemplo, la primera plaga fue la plaga de la culebra. La culebra era un símbolo, por eso es que ustedes ven que los médicos tienen el símbolo de una culebra, porque ese era el símbolo de la salud. Y cuando Moisés está plantando la vara y la convierte en culebra, está diciendo, cuando él toma la culebra por la cola y se convierte en un palo, él está diciendo, Jehová es la salud. No es la culebra la salud, es Jehová la salud. Luego viene la plaga de la sangre en el río. El río Nilo era el dios de la prosperidad para los egipcios. Cuando Dios manda la plaga de la sangre, que el río no se puede usar, Dios te estaba diciendo, la prosperidad soy yo. Es a través de mi sangre que el hombre puede tener prosperidad. No hay otra manera para que el hombre prospere si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Luego vinieron las vacas. Recuérdense que la vaca es un animal sagrado en el Medio Oriente. Ahora solamente se ha quedado en la India, pero antes estaba en Egipto, con los filisteos. Ellos tenían las vacas como un animal sagrado. Y de repente viene una plaga, ¿sobre qué? Sobre las vacas. Luego viene el granizo. El cielo era el Dios de la fecundidad. El trigo era un Dios de prosperidad también. Cuando llega el granizo y llegan las langostas, ¿qué se comen? Se comen todo el trigo. Y por último, el faraón era el Dios de la vida. Cuando viene la plaga de los primogénitos, Dios le está diciendo, revívelo tú. Te maté a tu hijo. Tú no eres el Dios de la vida. Tú no eres el que tiene el poder de dar vida y de quitar vida. Ahora resuelve con tu hijo. Dios estaba mostrando su grandeza como Dios. Por eso después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios es conocido como el Dios de los dioses. ¿Sabes por qué? Porque ya no había un Dios más grande que Jehová, el de los ejércitos. Y el Señor está diciendo, acuérdate de lo antiguo, de mis maravillas antiguas. Acuérdate que cuando mi pueblo tenía el mar rojo delante y tenía al ejército más poderoso detrás, yo abrí el mar, lo puse a caminar por el centro y después cerré el mar para que el ejército egipcio muriera en el mar. Eso es poder de Dios. Esas son las maravillas antiguas de Dios. Pero el pueblo llega al desierto y Dios le manda el maná. Y Dios está diciendo muchas cosas. Lo primero que está diciendo es que aunque tú tengas al ejército más grande detrás de ti y tenga un mar frondoso, aunque tenga el problema que tú tengas, Dios va a abrir el mar para que tú camines por el medio de tu problema. El Señor está diciendo que no importa la necesidad que tú tengas, que no importa que no haya pan en tu casa, Él bajará el maná del cielo para darte tu provisión. Amados míos, en los momentos de dificultad tenemos que recordar las maravillas antiguas de Dios. Qué hermoso fue cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Ven para afuera después de 3 días de muerte.
¿Sabes qué nos está diciendo el Señor? Que no importa lo que tú tengas, si tienes fe en Él, verás la gloria de Dios. En nuestros momentos de dificultad tenemos que traer a la memoria las grandezas de nuestro Dios. Tenemos que recordar las obras de nuestro Dios y tenemos que traer a memoria sus maravillas antiguas. ¿Qué es lo que hace que una persona se deprime? Dice que cuando una gente se deprime es porque comienza a pensar en el fracaso. Y pensar en el fracaso es pensar en mis posibilidades. Porque ¿cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Y si para Dios no hay nada imposible, si yo veo fracaso es porque no sé cuál es mi Dios. Pero cuando yo hago memoria, yo tengo un amigo, lo quiero mucho, que cuando el dólar subió al 50, él tenía una deuda aproximada de 7 millones de dólares. Imagínense que el dólar estaba a 16. Esa deuda, si usted la multiplica 16 por 7 millones de dólares, estábamos hablando de aproximadamente unos 100 y algo de millones de pesos. Pero cuando esa deuda pasó del 17 al 50, 7 millones de pesos, estábamos hablando que de 107 millones de pesos pasó a 350 millones de pesos. Este hombre, que tenía muchas propiedades, tuvo que venderla todas. Comenzó a vender edificios. Hay un edificio que está aquí en la América, lo vendió. Unos solares que tenía por Carrefour los vendió. Unos edificios que tenía por Carrefour los vendió. Comenzó a vender todas las propiedades y solamente se quedó con su casa. Un apartamento en el Embajador. Y un día yo me tocó hablar con él. Nos fuimos un fin de semana de vacaciones juntos. Y yo le preguntaba, ¿por qué tú no te mataste en el momento en que todo lo perdiste? Porque no estamos hablando de que tú perdiste 100 pesos, tú lo perdiste todo. ¿Qué te hizo a ti no matar? Y él me decía, Giovanni, ¿sabes qué? Que cuando yo estaba en esa situación, estaba muy mal, pero yo pensaba, yo nací sin nada y hoy tengo una casa. Yo nací desnudo, mi mamá era pobre, pero yo llegué a tener esto. Cuando yo estaba en Nueva York tenía millones y lo perdí y Dios me volvió a bendecir aquí. Y si Dios me bendijo una vez, Dios me va a volver a bendecir hoy. Eran los pensamientos de lo que Dios había hecho en su vida, lo que había perdurado para que Él no se quitara la vida. Así que, amados míos, en esta noche, lo que te quiero recordar, porque vamos a ver el segundo paso la semana que viene, Dios mediante. Cuando tú tengas una dificultad donde no veas a Dios, donde tú creas que Dios ha cesado su misericordia, donde tú entiendas que ya Dios se ha olvidado de ti y ha encerrado sus piedades para ti, acuérdate, trae a tu memoria los años de la diestra del Altísimo y acuérdate de la obra de Yahvé y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. No te ponga a pensar en lo que es malo. No te ponga a pensar en lo que puede ocurrir. No te ponga a pensar en me fuñí, ya no hay solución a mi problema, ya el negocio no. No, ponte a pensar de dónde tú estabas, dónde te trajo Jehová. Ponte a pensar en el que el Dios tuyo es el Todopoderoso. Ponte a pensar en las muchas cosas que Dios ha hecho a tu favor. Y si la hizo ayer, también la va a hacer hoy. Dios va a hacer misericordia de nosotros.
porque Él no se olvida de sus promesas. Baja tu cabeza y vamos a ver. Yo no sé por qué Dios puso este mensaje en esta noche, pero tal vez tú estés pasando por una situación bien difícil. Y tal vez tus oraciones tú entiendes que no han llegado hasta Dios. Y que se acabaron sus promesas sobre tu vida. Pero quiero decirte, si te sientes así, comienza a recordar las maravillas de Dios. Comienza a recordar la obra de Dios en tu vida. Yo quiero invitarte, si en esta noche tú sientes que Dios se ha olvidado de ti, haz un ejercicio de 1 minuto y ponte a pensar en cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha sustentado hasta este día, cómo Dios en los momentos más difíciles Él te ha extendido las manos.